Buenas noches, bienvenidos al Planeta Gómez. Adelante. Esta es mi guarida, señoras, señores. Ahí estamos. Acá es donde la magia es posible. Hola amigos y amigas de Portban, estoy nada más y nada menos que con Rodrigo Gómez de Proyecto Gómez Casa. Genio de los genios, muchísimas gracias por abrir las puertas de tu espacio para mostrarnos un poco la cocina de Gómez. Gracias a ustedes. Tengo una primera pregunta, empezamos hablando un poco de sonido. Uh-huh. Quiero saber desde cuándo estás en contacto con la música y desde cuándo como baterista, sí, principalmente. Y con la música creo que me dio desde siempre, desde muy chico, tocando desde los 4. A los 4 me regalaron un bombito legüero muy chiquitito y en casa los fines de semana solía ver como guitarreadas más folclóricas y mi abuela me regaló un bombo legüero chiquitito y acompañaba a los 4 y más repertorio folclórico, chacarera, gato, samba, y tocaba y me gustaba y tocaba y acompañaba y de los 4 a los 8 me dediqué a tocar eso. A los 8 empecé a mi vieja, esto me cuenta ella porque yo no recuerdo la verdad, pero ella me cuenta que yo le señalaba todo el tiempo el grabador y le decía, ma, quiero eso. Y ella tardó un tiempo en darse cuenta qué es lo que yo le señalaba, Claro. hasta que se dio cuenta que cada vez que se lo señalaba había algo baterístico sonando. Entonces se dio cuenta que lo que quería era la batería. Empezó a investigar lugares para estudiar batería gratuitos porque no teníamos un mango en mi casa y no existían. En esa época no había lugares gratuitos para estudiar batería, los que había eran lugares que te daban clases de percusión, que no era lo que yo quería, y terminamos dando por suerte con una de esas casualidades en la vida. Mi hermana en ese momento, nosotros no teníamos un mango, no nos íbamos nunca de vacaciones y justo hubo un verano donde una familia nos prestó una casa que tenían en la playa. Fuimos por primera vez a la playa todos juntos, no lo podíamos creer. En ese momento mi hermana se hace amigo de un nene. Cuando estábamos volviendo, la madre del nene nos dice, che, si quieren a la vuelta hay una muestra de música de Hernán, se llama el nene, si quieren están invitados. ¿Música de qué? De batería. ¿Que él estudia batería? Sí, estudia batería. A mí se me pusieron los dos ojos como dos huevos. Llegamos acá, fuimos a la muestra, terminamos la muestra y mi mamá fue a hablar con el profe de batería y decirle, che, mirá, mi hijo quiere estudiar batería, la verdad que no tenemos plata, queremos ver qué forma hay de poder hablar o arreglar algo. Él se recopó, me ofreció como cobrarme un poco menos y darme clases un poco más espaciadas pero más largas. Y empecé a estudiar con él, que es Oscar Dauría, que es el batero de Sandro. Mira. El batero de María Marta Serralima, un batero como de otra raza que nada que ver. Para mí fue casi un padre en un punto, porque yo estudié con él desde los 8 años hasta los 20. Desde los 8 hasta los 20. Sí, y fui una máquina de estudiar. No paré, estudié un montón y no tenía batería porque no teníamos plata, entonces estudiaba. Nosotros éramos porteros de un edificio. Sí. En otra época, antes los porteros tenían como otro tipo de relación con los vecinos que ahora no es ni mejor ni peor, era distinta. Sí. Y en esa época existían las guías de teléfono que tenían el lomo pegado a un cola y tenían un buen rebote y a los porteros siempre nos daban de más guías de teléfono. Entonces yo tenía una batería armada con guías de teléfono. Increíble. Entonces le pegaba las guías y estudié con guías 2 años y medio. Después de esos 2 años y medio pude ahorrar, vendí una pelota de fútbol que tenía y una pelota de vóley y me compré una batería muda. Y ya me imaginaba música todo el tiempo, me sonaban músicas mientras tocaba y flasheaba sonidos en las cosas que obviamente no estaban porque era todo mudo. Y recién después de ahí, a los 11 años y medio, mi mamá pudo ahorrar un poquito de plata, yo vendí una bicicleta que tenía, vendí esa batería muda, creo que tenía otra pelota más ahí dando vueltas, vendimos todo eso y llegué a comprarme la primera batería que sonaba y a los 12 pude tener como, después de casi 4 años de estudio en silencio, pude tener mi batería que fue como lo más que una batería, que una porquería, que le pegaba así, se doblaba, yo hacía los fills y a medida que iba haciendo los fills con la otra mano iba reordenando la batería porque se destartalaba toda, pero para mí fue como que empiece a sonar todo lo que me estaba imaginando y ahí empecé como a estudiar y a los 15 empecé como a trabajar de músico. O sea, en realidad a los 12 tuve la suerte de entrar en una orquesta de música clásica, y que es la Orquesta Estudiantil de Buenos Aires, y toqué desde los 12 hasta los 18 ahí. Percusión clásica, timbales, platos de entrechoque, marimbas, xilofón, vibrafón, como una experiencia increíble, pero zarpada, estar con 60 músicos orquestales tocando es como un nivel de escucha que es un delirio, y ahí aprendí mucho, y ya a los 12 teníamos 12 ensayos por semana y un show cada 15 días. Entonces era como un caudal
grosso, ¿viste? Zarpado. Y a los 15 ya tenía 7 bandas, las manejaba Pará. yo, era el manager, era el productor, buscaba la fecha. ¿Crees en las casualidades? ¿Vos pensás que justo es tu hermana que conocía a ese chico que y diste con el profe de bata que estuviste como 12 años? ¿Pensás que fue azar eso o que hay algo ahí que mira, tenía que llegar? yo creo mucho en la magia. Creo que hay un montón de cosas que están alrededor que no las percibimos, o algunas que sí, otras que no. Insisto, eso no hace que nosotros seamos inferiores o más grandes que nadie, sino creo que realmente también me encanta la idea de pensar que hay cosas que uno no conoce, en general en la vida y en el mundo. Y yo soy más de los que creen que en realidad las cosas ocurren porque uno las provoca. Yo soy mucho de creer eso, por lo menos en mi vida me pasó eso, en mi familia vi todo el tiempo eso. Me educaron de esa forma, me educaron para trabajar, para laburar, para creer en lo que hago y para mover las cosas, no estar a la espera, sino estar agitando y estar creyendo en algo. Entonces medio que creo que las cosas pasan por algo. ¿Por qué llegamos esa noche ahí? Porque no lo sé. Pero llega por consecuencia de lo que vos ya ibas planeando y proyectando y deseando. Sí, puede ser. Yo creo que si no hubiera pasado eso, de alguna forma algo hubiera pasado, porque me parece que yo también, por cuestiones de historia mía y historias personal mía, muy pequeño, que están vinculadas mucho con el dolor y con cosas muy complejas que me pasaron, yo tenía la necesidad de poder generarme un canal en paralelo para poder vomitar un montón de cosas y evitarme a mí un montón de cosas. Entonces, yo creo en particular que de alguna forma lo hubiera fabricado. Y si no era la batería hubiera sido otra cosa. Me parece que ahí hay algo donde yo en lo personal necesitaba generar un canal desde muy chico. La limitación en algún punto, el no tener acceso a una batería desde el principio, favoreció en vos un montón la creatividad. El arreglártela tocando guías de teléfono. ¿Pensás que eso fue un factor que alimentó mucho tu búsqueda creativa? Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Eso no significa que para ser creativo tengas que tener falencias. No, bajo ningún punto de vista. En mi caso sí, porque yo lo viví y yo realmente me imaginaba las cosas. O sea, porque necesitaba imaginarme cosas también y porque necesitaba crearme un mundo en paralelo a un montón de quilombos que tenía y era re necesario para mí poder crearlo. Entonces, algo que no me daba ningún resultado sonoro era perfecto para que entonces el resultado sonoro lo ponga yo con mi cabecita de nene y empezar a flashear que esa guía yo le pegaba y hacía un determinado sonido y que en paralelo había toda una banda tocando. De hecho, yo las primeras canciones que hago, que las tengo grabadas, porque soy como muy obsesivo, uno de los tantos problemas que tengo es que soy muy obsesivo, grabé siempre de muy chico todo, entonces las primeras canciones que hice a los 11 años eran con la batería muda y yo cantando, que cuando escucho la grabación estoy yo cantando y nada más, pero en mi cabeza sonaba un montón de cosas. Después me di cuenta cuando las grababa que era, no está sonando todo lo que yo me imagino. Claro, ok, hay una parte que está acá y otra parte que está, bueno, y empecé a entender, era muy chico, empecé a entender esas cosas, pero en mi cabeza yo me las acuerdo, pasaban un montón de cosas, pero insisto, para mí era más una necesidad. Yo creo que si las personas nos dedicamos un poco más a ver las necesidades que tenemos individualmente y tratar de ver qué hacemos con esa necesidad, todo conseguiría otro tipo de fluir, como todo sería, siento yo, como mucho más propio, ¿viste? Como yo necesito algo, por ahí no es lo mismo que vos necesitas, y no es lo mismo que lo que él necesita, y si yo trato de ver cómo puedo resolver esa necesidad y por qué tengo esa necesidad y qué me pasa a mí con esa necesidad y hasta dónde me puede esa necesidad generar algo interesante en mi proyección o hasta dónde me está limitando o hasta dónde me puedo necesitar de otra persona para que me ayude, pero todo en relación a lo que uno va necesitando. Eso no es egoísmo, porque para mí el egoísmo está más vinculado con hacerle algo a alguien sabiendo que esa persona la estoy lastimando y luego igual adelante de su cabeza, sino que a veces pensar un poco en uno puede ser como una situación naciente para algo colectivo. Yo creo en la forma colectiva de laburo en forma colectiva, toda mi vida fui así, pero siempre traté de estar pendiente de las necesidades individuales de cada parte de ese colectivo de trabajo, no solo de las mías, sino de cada miembro de la compañía. Bueno, a ver qué idea tiene él, qué idea tiene ella, hacia dónde está yendo ella artísticamente, hacia dónde está yendo él artísticamente y dónde todo eso confluye en el proyecto, entendiendo que cada uno tiene sus necesidades y que esas necesidades cambian, no son las mismas a los 5, que a los 8, que a los 20, que a los 40. Bueno, y Proyecto Gómez Casa, como proyecto justamente, ¿se genera a partir de ese vínculo con otra gente o es algo que empezaste vos solo y después se fue sumando? Empecé solo, en realidad al principio se llamaba Proyecto Gómez. Empecé grabando, mira, en esta máquina, que es una porta estudio, un aparato que se usaba antes de la existencia de la computadora para grabar en cinta.
Vos acá insertás un cassette de cromo preferentemente, cassette de metal. Yo usaba cassette común, porque el cassette de cromo era carísimo. Y este aparato te divide la cinta estándar de un cassette. Tenemos un cassette de Sumo, con lluvia de pintura. Te divide esta cinta que es re chiquitita en 8 tracks. Okay. Entonces yo podía grabar 8 pistas en el cassette. Entonces yo empecé grabando músicas en esta máquina, tratando de generar como una especie de mundo. De hecho, el primer material que grabo, yo grababa músicas en cassettes y las presentaba en mis casas. Yo vivía en una casa, vaciaba, alquilaba un PH en Villa Crespo, ponele, la vaciaba, invitaba a la gente que venga a la casa, hacía instalaciones en toda la casa, convocaba artistas que me interesaban a que intervengan en el baño, que intervengan en la cocina, que intervengan en la habitación, que intervengan en la terraza. Y había como una especie de convocatoria que la gente entre de la calle directamente, se llenaba de gente, yo cocinaba y hacía algo para tomar y recibía a la gente en mi casa, y en cada habitación de la casa sonaba uno de los temas y había una instalación para ese tema. Y la primera presentación que hago, me acuerdo de haber colgado una bandera en el balcón del PH que da al patio. Vieron que los PH tienen en general como, los que tienen terraza tienen como una barandita que da de la terraza al patio. De haber colgado ahí y decía, bienvenidos al Planeta Gómez. Okay. Como entonces, para mí había algo de tratar de generar como eso mismo que hacía de chiquito, de generarme en mi mundo, es lo mismo. Sigo en la misma, ¿eh? Claro, sigo en la misma. Con sonidos, sí, en claro. cassette, en 8 pistas. Sí, hay necesidades que son las mismas de punto. Sí. Y esta máquina era como, para mí lo más, claro. Era lo más de lo más, con las complejidades que implica la cinta, que por ejemplo no tenía forma de hacer loop, entonces los bombos, yo los tocaba todos, me pegaba algo a lo largo de todo el tema. Si el tema debe durar 4 minutos 20, 4 minutos. 4 minutos 20 así, tratando de ir a tempo. Una vez que terminaba, rebobinaba el cassette, grababa arriba lo que había. Y si yo quería que en el compás 8 no hubiera bombo, no lo podía borrar, sino que tenía en ese momento que cuando llegaba ese momento mutearlo y desmutearlo. Okay. Lo sé bastante complejo. Después también lo que ocurría con la cinta era que se empezaba a bajar el tempo, porque se empezaba a estirar. Claro. Yo las grababa y usaba los mismos cassettes 80 veces, porque eran caros los cassettes. Entonces yo grababa los temas un poco más rápido del tempo que quería que sean, porque sabía que se me iban a reventar, ¿viste? Sí. Entonces le aceleraba un poco la velocidad al tema, después bajaba un poco, me bajaba la afinación también. Y a la hora de mezclarlo tenía los 8 canales, los muteos, los paneos, era ponerle play a la máquina. De acá iba otro aparato donde grababa con otro cassette más, en un par estéreo, todo lo que mandaba de acá. Entonces yo ponía play, empezaba a correr la cinta y empezaba a manejar los volúmenes de cada canal que tenía, haciendo una mezcla y de golpe me equivocaba, era rebobinar el cassette, se me estiraba, se me hacía más lento, volver a intentarlo. Necesitaba horas y horas. Y todo aquel que ha trabajado con Porta Studio sabe lo que es. Es un tipo de aparato como muy antiguo en un punto, muy fiel porque entra, sale, digo, no tiene mucha ciencia. Y yo tocaba todo y grababa todo y todo lo que sonaba lo hacía yo. Así es como empezó, digamos. No estaba tan pensado para el vivo. No. ¿Qué edad tenías ahí más o menos? ¿Qué estamos hablando? Y mira, en realidad las primeras grabaciones que hago son año... Acá empecé a grabar en el 94. En 1994 yo tenía 18. Yo soy del 76. Acá en el 94, pero que empecé como a grabar pensando ya en Proyecto Gómez en el 2002. Ya era más grande, 77, 87, 96. Tenía 25 años, 26 años. A los 25 empecé a grabar ya pensando en Proyecto Gómez sin la proyección del vivo, sino más como una necesidad súper propia. Expresiva. Totalmente expresiva. Los grababa acá, los pasaba a un cassette, hacía el máster en cassette. Después los pasaba a un CD en esa época, copiaba CD, los copiaba yo en mi casa y de ahí los pintaba yo con esmalte, hacía un arte de tapa. Abría la puerta de mi casa, se metía un montón de gente, hacía instalaciones, era un día de locura y publicaba eso y ahí quedaba, digamos. Esta y muchas más noticias las encontrás todos los días en portban.com y seguinos en nuestras redes sociales.